Desde hace unos días venimos llevando adelante en las redes sociales un debate acerca de los medios de comunicación. Hay algunas personas que creen que los medios de comunicación tradicionales, véase la televisión, la radio y el periódico, son los únicos entes con la suficiente autoridad para formar un pensamiento crítico en nosotros. Es decir, que vendría a ser el único medio seguro para que nosotros formemos un pensamiento crítico. Personalmente vengo a manifestar mi postura en contra. Creo que hay un montón de otros medios de los que nosotros nos podemos nutrir e informar para, a partir de eso, formar nuestro pensamiento propio. Vivimos en una sociedad que está totalmente atravesada por las redes sociales y la tecnología, que es dinámica, y la realidad es que los medios tradicionales empiezan a quedar antiguos. Cada vez somos más las personas que empezamos a manifestarnos a través de las redes y a usarlas como un método informativo. De todas formas, dejando de lado las redes sociales, la sociedad dinámica y llena de tecnología, creo que hay un montón de otras formas de adquirir información. Involucrarse con un partido político, asistir a una manifestación, tener un docente que está comprometido con su deber de educarnos como ciudadanos, deberían estar considerados como maneras que nosotros tenemos para formar un pensamiento crítico. Además de que no siempre las sociedades estuvieron tan tecnologizadas. Voy a poner un ejemplo que creo que a esta altura ya todos conocemos para explicar mucho más fácil mi punto de vista, que es el de las madres y abuelas de Plaza de Mayo. Durante la última dictadura cívico-militar, sucedía entre la década del 70 y la década del 80, se empezó a desconocer el paradero de muchos jóvenes. Quienes se hacían cargo del país en ese momento nunca declararon dónde estaban estas y estos jóvenes. Entonces sus madres, viendo que nunca hubo una respuesta de su paradero, empezaron a organizarse entre ellas para buscar a sus hijas y a sus hijos. Por supuesto que hablamos de un periodo donde había mucha represión y nada de libertad de expresión, y ningún medio les dio su apoyo porque lógicamente no querían darles lugar a que salieran en su programa de radio, en su canal de televisión o en su diario hablando en contra de las Fuerzas Armadas. No le convenía a nadie. Sea como sea, estas mujeres, estas madres no cuentan con el apoyo de ningún medio, se tienen las unas a las otras y se empiezan a organizar colectivamente. Realmente había mucha represión, de manera que tampoco podían juntarse en grupos de gente muy grande, y lo que empiezan a hacer son las rondas en Plaza de Mayo. Consistía simplemente en dar vueltas alrededor de la plaza. Entonces, como no estaban hablando entre ellas, había un silencio absoluto, no estaba considerada una junta masiva. Tenemos en la cabeza que las manifestaciones o las marchas son masivas, estruendosas, ruidosas, llenas de carteles y de ruidos, y es un momento que se comparte con un montón de personas. Pero la realidad es que estas rondas fueron una forma de manifestación y de protesta y de búsqueda de sus hijos. Estas mujeres, además de lograr recuperar a un montón de los y las personas desaparecidas en ese momento, forman un movimiento social que trasciende la dictadura y trasciende la década del 70 y del 80, y hoy en día el trabajo que hacen las madres y abuelas de Plaza de Mayo sigue vigente pese a la poca importancia que le dan los medios de comunicación, porque no solo en ese momento de poca libertad de expresión, poca o nada de libertad de expresión, se las ignoró, sino que hoy en día tampoco se les da el reconocimiento que se merecen. Tuve la posibilidad de escuchar a una de las dirigentes del movimiento de acá de la ciudad de Mar del Plata decir que el gobierno anterior a este no las dejó pasar sus spots publicitarios de 15 o 20 segundos, es decir, siguen sin contar con el apoyo de los medios de comunicación. Y al mismo tiempo, y en contraposición a las personas que dicen que los medios de comunicación son el único ente con la suficiente influencia para crear en nosotros un pensamiento crítico con la suficiente autoridad, estas mujeres están totalmente involucradas en política, en cuestiones sociales. Hoy en día las personas que están afiliadas a este movimiento
no son solamente personas que buscan a miembros de su familia, sino que les interesa ayudar. Crearon un movimiento social importantísimo, sin el apoyo de casi ningún medio. Lograron, por ejemplo, que la Unión Europea las ponga en su presupuesto, y a nivel nacional siguen siendo ignoradas. Después de analizar este caso y de ver toda la influencia que crearon estas mujeres, que trascendió durante décadas y décadas, y que su trabajo sigue vigente sin tener el apoyo de ningún medio de comunicación, ¿seguís pensando que las formas de protesta, las marchas y tantas otras actividades no son igual de válidas que un medio de comunicación tradicional como lo es la televisión?